La inflación de los privados. ¿Quiénes son los privados? Y ahora vamos a hablar de inflación. El dato del INDEC, la inflación fue del 1.1%, cuando las estimaciones privadas indican que fue del doble. La Nación. La economía opera con una inflación de un 40% anual. Así lo aseguró el director de Buenos Aires City, Nicolás Salvatore. Para el Centro de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, la inflación de marzo fue de un 2,9%. Es cierto que el INDEC puede haber cometido errores y puede haber tenido complicaciones y alguna cosa de esa característica que están subsanándose en este momento, nada menos con las universidades más importantes del país. ¿A quién confiarle sino a ellas? Porque al INDEC lo que se le requiere es rigurosidad, precisión metodológica y aclaración sobre el tipo de reglamento y estructura de encuesta en los indicadores oficiales. Esto se le exige al INDEC. Pero, sin embargo, aparece todo un conjunto de consultoras privadas, de grandes opinadores de las radios de la mañana, aparecen y nos cuentan, nosotros nos da 8,3, 7,4, 25,8, revolean en un número, señor presidente, que a este jefe de gabinete, que cuando todavía trabajaba en actividad privada se dedicaba a esto, con lo cual de esto puedo hablar un rato largo, no le cabe ni por casualidad la mentira a la que nos someten todos los días. Pero tan cierta es esa mentira que uno de ellos se tentó y publicó en su Facebook y dice, permítame leerlo, este gobierno termina con el mundial, es motivo de celebración, la inflación es un fuego santo, purificador que incendiará todo el kirchnerismo en la hoguera. Brindo por Pi. El Pi esperado, señor presidente, es la inflación esperada. Y no solo brindo, me voy a encargar, como todos los meses, de que Pi esperado sea alto, muy alto, recontra alto, como diría el finadito Guido Di Tella. La Nación. La economía opera con una inflación de un 40% anual. Así lo aseguró el director de Buenos Aires City, Nicolás Salvatore. Para el Centro de Estudios de la Universidad de Buenos Aires, la inflación de marzo fue de un 2,9%. La economía está operando hoy a un ritmo de aumento de precios de 40% anual, aseguró Nicolás Salvatore, coordinador general de Buenos Aires City, el Centro de Estudios de la Universidad de Buenos Aires. Este personaje, la Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones. Ramble-tamble. Va a estar lindo Buenos Aires City. Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires. Aclaración importante. En relación a la nota que publica hoy lanacion.com.ar, en el que atribuye al grupo Buenos Aires City como perteneciente a uno de los muchos centros de investigación existentes dentro de la Facultad de Economía, informo que dicho centro no es un centro de investigación ni de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, ni ningún otro ámbito de la Universidad de Buenos Aires. Es nuestro deseo dejar en claro que no figura dentro de los 28 centros de investigación que esta casa de estudios posee en sus 2 institutos de investigación. Doctor Juan Carlos Briano, secretario de Asuntos Académicos, Facultad de Ciencias Económicas, UBA. Cuando usted toma cualquier indicador, el IPC de Fiel, el índice de consumidor de Buenos Aires City, que es un centro de investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires, toma las provincias que no le hicieron caso a las modificaciones metodológicas que sugirió el INDEC. La Universidad de Buenos Aires desmintió que formara parte de sus investigaciones. Buenos Aires City, que es un centro de investigación de la Facultad de Economía de la Universidad de Buenos Aires. Respuesta de Nicolás Salvatore. Estimado Artemio, el asunto es simple. ¿Cuándo está fechada esa nota? La información es vieja. Eran los inicios de Buenos Aires City, informales como los de todo centro de investigación. No teníamos la aprobación formal, estaba en trámite, y la nota es estrictamente cierta a ese momento del tiempo. El trámite está llegando a su fin. Ahora, además, está por finalizar el trámite para homologación en el rectorado. Respuesta de Alex Piedo. Siguiendo el razonamiento de este chanta de Salvatore, puede autotitularse médico un pibe que está cursando el CBC, ya que está en trámite de obtener el título. O decir que
es un centro de investigación porque presentó la solicitud y está en trámite. Hace unos años, el país bailó al ritmo de quien luego se comprobó era un falso ingeniero. Ahora voy al living a recibir al ingeniero Juan Carlos Bloomberg. ¿Cómo le va, ingeniero? Buenas tardes. ¿Quién es Juan Carlos Bloomberg? Juan Carlos Bloomberg es un ciudadano de profesión ingeniero textil. ¿A qué edad se recibió? Y yo me recibí a los 26 años. Bloomberg admitió que no es ingeniero. Bien, como les decía, estoy con Juan Carlos Bloomberg. Así como se diluyó aquella palabra santa del falso ingeniero, quizás pronto nos libremos de las verdades reveladas de los privados. Preguntas finales. ¿Por qué miente Buenos Aires City cuando dice depender de la UBA? ¿Por qué miente el centenario matutino La Nación? ¿Qué dirá la prestigiosa CIP de esta manga de chantas?